Autores de América Latina. Capítulo 1. Recordando a Samuel Ramos. Samuel Ramos Magaña nació en Zitácuaro, Michoacán, el 18 de junio de 1897 y falleció en México DF por causas naturales un 20 de junio del año de 1959. A través de los años ha sido reconocido como un aclamado filósofo, académico e historiador, siendo profesor de Estética y de Historia de la Filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como miembro del Colegio Nacional, una de las principales instituciones culturales mexicanas. Entre sus obras más representativas se encuentra El perfil del hombre y la cultura en México, Hacia el nuevo humanismo, Programa de una antropología filosófica, 20 años de educación en México, Historia de la filosofía en México, entre otros textos, así como numerosos artículos en diarios y revistas sobre temas educacionales y filosóficos, plasmando así en estos textos su tarea histórica de reconfigurar la realidad mexicana junto a otros pensadores de su generación. Inició a través de sus estudios una fructuosa interpretación del mexicano. Su evolución intelectual consta de cierta manera debido a su estancia en Europa, particularmente en Francia, la que marcaría su filosofar, reconfigurando sus formas de pensar, actuar, sentir, además de entender la cultura y la civilización. Marcando en su regreso a México al utilizar esta perspectiva para la crítica del capitalismo y la civilización industrial, que privilegia la producción, el desarrollo económico y el consumo que potencia el individualismo, exclusión, explotación y alienación humana. Este enfoque se dio en el ámbito sociocultural de la posrevolución mexicana, una época de grandes cambios sociales, culturales, políticos y económicos, que para la tercera década del siglo XX el ambiente cultural había cambiado. La revolución hecha gobierno despierta el espíritu nacionalista. Para ello era necesario despertar la conciencia nacional. Para el filósofo mexicano, el problema central de la cultura mexicana radica en que, antes de buscar nuestro modo de ser, de mirarnos a nosotros mismos como nación, debemos comparar nuestras obras con la de los países más antiguos de las culturas desarrolladas. Por lo tanto, realizar comparaciones lleva a encontrar similitudes y diferencias, potenciando caracteres positivos y negativos entre la cultura europea y la mexicana, lo cual origina el sentimiento de inferioridad. Esto, dice Ramos, lleva al mexicano al problema del complejo de inferioridad, que se expresa en el afán por disfrazarse de extranjero y no aceptarse como es decir, de no ser sí mismo, sino otro extraño. En el primer número de la revista Examen aparece un artículo de Samuel Ramos titulado Psicoanálisis del mexicano, que es un intento por comprender y mostrar el carácter del mexicano de la ciudad y el campo, y cómo es que el problema de inferioridad está aplicado. Este artículo será incorporado en el texto El perfil del hombre y la cultura en México. Con todo esto, Samuel Ramos nos regala una filosofía sobre lo mexicano, explorando en el disfraz psicológico del mexicano para examinar su ser auténtico. Capítulo 2. Paulo Freire.
Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Penamburgo, Brasil, y falleció el 2 de mayo de 1997 en Sao Paulo, Brasil. Fue un pedagogo y filósofo brasileño destacado defensor de la pedagogía crítica. Es conocido por su influyente trabajo Pedagogía del oprimido, que generalmente se considera uno de los textos fundamentales del movimiento de pedagogía crítica. Paulo Freire dijo: "Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo o bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado". Freire conoció la pobreza y el hambre durante la Gran Depresión de 1929, una experiencia que formó sus preocupaciones por los pobres y que le ayudaría a forjar su perspectiva educativa. Freire ingresó a la Universidad de Recife en 1943, en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. Se incorporó en la burocracia estatal, pero nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar clases en portugués en secundaria. En 1946 fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el estado de Pernambuco, trabajando principalmente entre los pobres que no sabían leer ni escribir. En esa época, leer y escribir eran requisitos para votar en las elecciones presidenciales brasileñas. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife, y en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías, cuando se les enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores de plantíos de caña de azúcar en tan solo 45 días. En respuesta a estos buenos resultados, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. En 1967, Freire publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. El libro fue bien recibido y se le ofreció el puesto de profesor visitante en la Universidad de Harvard en 1969. El año anterior, había escrito su famoso libro Pedagogía del oprimido, que fue publicado en inglés y en español en 1970. Debido al conflicto político entre las sucesivas dictaduras militares autoritarias y Freire socialista, el libro no fue publicado en Brasil hasta 1974, cuando el general Ernesto Geisel tomó control de Brasil e inició su proceso de liberación cultural. La relación política y la educación entran a ser indispensables para Freire. Su propuesta pedagógica era la lectura crítica de la realidad, el diálogo y la toma de conciencia de las capacidades de los sujetos para transformar su mundo. Una educación como espacio de posibilidades de construcción de nuevas concepciones de mundo.